Este, con este nuevo tema, aquí me voy a detener un poco y me gusta este tema porque los voy a pulir para que en costo y presupuesto vayan mucho más nítidos. Bueno, acero de refuerzo, este elemento es fundamental para todos los elementos estructurales. Ya en construcción uno habíamos hablado sobre elementos estructurales, la losa, la loseta, las vigas, los nervios, las columnas, la zapata, los pilotes. Todos esos elementos van reforzados. Todos los elementos en concreto van reforzados por lo general. Es más, todo lo que tenga que ver, toda estructura, todos los elementos que soporten cargas van reforzados, a excepción de algunos que uno que pueden encontrar cuando, por ejemplo, hay un talud, cuando hay vamos a hablarle en palabras castizas, cuando hay una loma y por esa loma vamos a hacer un corte y vamos a hacer una vía, entonces, ¿qué pasa? Que esa loma queda como mocha. Entonces hay que hacer unos muros. Entonces, pueden hacerse en concreto reforzados, pero pueden hacerse también en piedras, sin incluir acero. Pero esto no es términos ahora de la clase. Entonces, esos son excepciones, lo que trato de decir, porque es que después dicen, no, es que el profesor dijo que todo lleva refuerzo. Hay algunas excepciones. Entonces, todo ¿qué? Todos esos elementos de una edificación sí llevan totalmente reforzado. Por eso es que hablamos, recuerden, de los tipos de concreto. Concreto ciclópeo, concreto simple, concreto armado o reforzado. Este es un concreto armado o reforzado. El concreto simple, recuerden que puede ser un solado. Ese puede ser un concreto simple porque no lleva más nada. Simple concreto, así de sencillo. Entonces, todos estos elementos llevan su refuerzo. Es más, no sé si se acuerdan en construcción uno que yo les dije cómo se transmiten las cargas. Las cargas se transmiten de la loseta al nervio, de los nervios a las vigas, de las vigas a las columnas, de las columnas a la zapata y de la zapata al terreno. Entonces, no es que el concreto en sí es que transmita esta carga. Es más, quien transmite la carga en sí es el acero. El acero es el que transmite en sí la carga, sino que el acero, por decir, el concreto actúa a compresión, es decir, le da a ese elemento una resistencia a compresión, mientras que el acero hace que ese elemento sea resistente a flexión. ¿Ya? Entonces, un todo conjunto lo vuelve un elemento más poderoso, por decirlo así, que te resiste cargas por donde a compresión y a flexión. Bien, entonces estos elementos empezamos, bueno, el acero como material indispensable de refuerzo en las construcciones es una aleación de hierro y carbono en proporciones variables y pueden llegar hasta el 2% de carbono. Es decir, hay una mezcla de eso. Pero se le puede añadir otros materiales para mejorar su dureza, maleabilidad u otras propiedades. Cuando hablo en maleables, es decirle que le puedes darle forma, como lo vemos aquí en esta imagen, que podemos hacerle unas figuras. Es más, a eso se le dice el hierro figurado. Cuando se le dice el hierro acero figurado es cuando ya tiene la forma que nosotros necesitamos. Las propiedades principales de un metal o del acero deben cumplir, para ser utilizado indispensablemente en una construcción, deben cumplir con las siguientes propiedades. Deben ser, y ya vamos a hablar de eso, pluma. Tiene que tener las propiedades de fusibilidad, forjabilidad, maleabilidad, ductilidad, tenacidad, facilidad de corte. Eso se llama, bueno, ahora les digo, pero yo le coloco facilidad de corte, pero bueno, soldabilidad y oxidabilidad. Y vamos a ver con fusibilidad. Fusibilidad es que ese acero a altas puede ponerse a altas temperaturas, es decir, puede fundirse. Tú tienes una cantidad de acero y puedes ponerlo a altas temperaturas y después ponerlo en un molde y puede así tomar la forma del molde. ¿Ya? Fusibilidad quiere decir que se puede derretir, se puede fundir. Está la forjabilidad,
es la capacidad de un material para someterse a deformaciones sin agrietarse. Es decir, que el acero también en caliente o en frío, cuando hablamos en caliente, es decir, que en altas temperaturas, cuando se funde, tú le puedes dar la figura que necesites, pero también en frío, es decir, en frío cuando ya está de esta forma, ya elaborado, también tú puedes darle una figura. No todas, pero sí lo puedes doblar sin perder la resistencia de ese material. La maleabilidad no es más que coger este material y volverlo en láminas pequeñas, láminas delgadas. Eso es maleabilidad, propiedad que tienen los metales para formar láminas muy finas sin rotura por la acción de presiones. Es decir, aquí tú vienes, fundes y puedes darle la forma, por ejemplo, puedes darle la forma de un tubo. Miren, la ductilidad es la propiedad que tienen los metales que bajo la acción de una fuerza puede estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos. Es decir, que puedes darle también elementos muy delgados. También, el elemento delgado, la varilla es un elemento delgado, el alambre es un elemento delgado. Entonces, no un todo, no un todo, a ese todo tú tienes una cantidad de acero, lo fundes y le puedes dar la figura hasta muy delgada, pero sin perder la resistencia. Está la tenacidad, es la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto. Es decir, que esa varilla, ya lo habíamos dicho, esa varilla al momento de doblarla, listo, ella no pierde su resistencia, no la pierde. Pero si vamos a hacer de que la doblemos y volvamos y tratamos de llevarla a su condición inicial, ahí sí ya la varilla se resiente, tiene un resentimiento, es decir, ya ahí perdió resistencia. No sé si lo han hecho con algo, cuando ustedes quieren partir algo, ustedes tratan de darle y darle varias veces, ahí lo estás fatigando, es la palabra, fatigar. Ya les voy a mostrar algo. Fatigar. Tú estás fatigando el acero. O sea, lo estás ya debilitándolo. Si lo doblas una vez, no pasa nada. Pero si lo doblas más de una vez, ya vuelves a llevarlo a la condición, ya ahí sí se resiente. ¿Ok? La maquinabilidad es una propiedad de los materiales que permite comparar la facilidad con la que pueden ser mecanizados con arranque de viruta. Esa maquinabilidad es lo que le digo, la facilidad de corte, que yo no me había acordado del nombre, maquinabilidad. Ustedes pueden hacer virutas de acero, es decir, esto lo pueden sacar, o limadura de hierro. No sé si en el colegio no les mandaron a hacer la tarea de conseguir limadura de hierro con el imán para moverlo. Eso, o sea, tienen la capacidad de eso. Tiene otra propiedad que es la soldabilidad, es decir, puedes coger una varilla o un acero con otro acero y soldarlo. Y no pierde la resistencia. ¿Ok? Eso lo puedes hacer. Y tiene esta propiedad, más que propiedad, es una desventaja que es la oxidabilidad, que en presencia con el oxígeno puede empezar a oxidarse. Y de ahí sale lo que es la corrosión. ¿Qué es la corrosión? La corrosión ya es que esto, bueno, aquí aparece amarillo o naranja, pero con el tiempo ya el acero se va comiendo, se va deteriorando. O sea, es decir, que la sección del acero se va perdiendo. Entonces, al perderse la sección, quiere decir que hay una corrosión. Profe, una Entonces, pregunta. dígame. Y adentro de, por ejemplo, si se va a hacer una columna, adentro de cemento se oxida también, ¿verdad? Allá es que voy con esto. Resulta y acontece que esa es otra característica que tiene el concreto, que el concreto recubre el acero y lo protege totalmente. Ustedes no sé si han visto, te dio la posibilidad de ver cómo demuelen una viga o cómo demuelen una estructura y miren cómo se ve el acero. Se ve intacto. Mientras que si tú dejas libre, si tú no fundes bien en la viga
y dejas espacios donde se vea el acero, por ahí se va oxidando y empieza la corrosión y empieza el daño. Esto no quiere decir que se va a oxidar o se va a corroer, no tanto el problema es oxidar, sino corroer. La corrosión pueden pasar 10, 15 años para que eso suceda. ¿Listo? Entonces es importante que dentro de tu estructura tengas los recubrimientos suficientes, es decir, que el concreto cubra al 100% el acero para evitar que haya esa oxidación y para que a largo tiempo o a largo plazo pueda generarse la corrosión. Listo, una obra está muy bien, tú puedes construir. Ah, no, el acero se te salió ahí, eso no pasa nada. En 10, 15 años, pero yo pienso que una obra, y yo lo dije, yo estoy seguro que lo dije en clase el semestre pasado, una obra, una construcción debe ser para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? A los 10, 15 años, ese acero se va corroyendo. Y entonces te toca llamar a un estructural a que te venga, te rompa parte de la viga y te repare esa parte. Te corte esa parte que ya se afectó y te solde pedazos para después rellenar eso. Y créanme que hacer este trabajo después de que tengas una viga es engorroso, porque tienes que demoler, por ejemplo, si ya está un cielo raso, tienes que quitar el cielo raso, tienes que partir parte del muro, tienes que partir parte de la viga y todo eso. Entonces, es evitar en lo posible que no haya exposición del acero una vez ya fundido el concreto. Vale. Y cuando hablemos de cemento, no hablemos de cemento, hablemos de concreto. Recuerden que el cemento es el material aglutinante que utilizas para elaborar el concreto. El concreto es la mezcla de ese material aglutinante con los agregados y el agua. ¿Ok? Entonces, vamos familiarizándonos con eso para que cuando salgamos aquí no digamos, no, es que ese cemento está, no, que esa viga, ese cemento lo fundieron mal. No, concreto. ¿Ok? Clasificación por función de uso. El acero se utiliza para herramientas y ya lo vamos a ver también un ejemplito por ahí al final. El acero para la construcción de acero, el acero para la construcción, el acero que se emplea en la industria de la construcción, pues obviamente para todos los elementos estructurales y acero estructural, que es lo mismo, este con este es lo mismo, ¿ya? Y ya después en otra, no sé si en esta, no recuerdo, si en esta asignatura al final, o no, en cuarto semestre, vamos a ver ejemplos de este acero estructural. Bien. Las barras de acero, es decir, las varillas que utilizamos nosotros para los elementos estructurales se le llaman barras de acero o varillas de acero. Las barras de acero para refuerzos de hormigón, recuerden que esta palabra de hormigón es un término muy usado en España, acá se utiliza el concreto. Se utilizan principalmente como barras de acero de refuerzo en estructuras de hormigón armado. A su vez poseen su propia clasificación generalmente dada por su diámetro, por su forma y por su uso. Hay barras de acero liso, hay barras de acero corrugado, barras de acero helicoidal y mallas de acero. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la barra de acero liso se utiliza más que todo en los pavimentos. Los pavimentos, por lo general, no llevan refuerzo estructural y quiero que quede claro eso. No quedan refuerzos estructurales. No es eso. Ellos en sí, una losa, por ejemplo, un pavimento, esto no sé si alcanzan a verlo. Voy a salirme para decir. Sí. Descartar. Me voy a esto para garantizar que me están viendo. Bueno, supongamos que esto es un pavimento, esto es una losa, ¿ya? Ellos no llevan reforzados todo esto. Hay algunas excepciones en puntos específicos del pavimento que van reforzados totalmente, pero eso no es cuestión ahora del tema. Entonces, el pavimento lleva varias placas. Entonces, ¿qué pasa? Que los refuerzos, por lo general, son unas varillitas que se colocan entre placa y placa, ¿ya? Pero ese es para cuando el carro pase, la placa no se hunda, sino que esta que está aquí y la que está acá, la placa que le sigue aquí adyacente, le ayude a que ella no se hunda, sino ella lo que hace es transmitir la carga a la otra placa para que esta no se hunda. Listo. Eso es lo que pasa. Entonces, en ese caso, esas varillitas que unen placas con placas son lisas, ¿ya?
para que no necesita, porque ella, como queda embebida entre elemento y elemento, ella pueda moverse, o sea, las placas puedan moverse sin ningún problema. Vámonos acá otra vez. Bien. Las barras de acero corrugadas son las que conocemos. ¿Qué son corrugadas? Estos señores, y vámonos a la. Si ven estas retículas que tienen, estas retículas, esto es lo que quiere decir que son corrugadas. ¿Ya? Es decir, tienen unas retículas. ¿Por qué tienen esas retículas? Para que cuando queden embebidas dentro del concreto, ellas no puedan deslizarse. Listo, no se puedan deslizar, el acero no se pueda deslizar. Resulta y acontece, miren, aquí yo les muestro, esta es una maquetica que me hicieron hace muchos años. Esto tiene como 5 años esta maquetica de una columna, la representación de una columna y una zapata. Internamente, esta columna, vamos a suponer que esto es una viga. Internamente, el acero está aquí y esto está revestido de concreto. Pero ellos están expuestos a unas cargas aquí. Y él trata de deflectarse así. ¿Listo? Al deflectarse, se dice deflectar, al deflectarse, trata de las varillas tratan de moverse. ¿Ya? Al deflectarse, él tiene un movimiento. Entonces, la forma o las características del acero, como es corrugado, y con la adherencia al concreto, eso evita a que haya ese desplazamiento y se mueva la varilla, ¿ya? Y evite que se generen túneles. ¿Cómo así túneles? Es decir, por estos movimientos, fácilmente ya la varilla se puede soltar del concreto, ¿ya? Y no podemos dejar que eso suceda. Entonces, esa es la varilla corrugada. La varilla de acero helicoidal es una varilla corrugada, pero ¿qué pasa? Que ella tiene en sus puntas en forma como de tuerca. ¿Para qué sirve eso? Para cuando, si se acuerdan que en concreto hablamos de concreto prefabricados, post-tensados. ¿Qué quiere decir? Que uno hace el elemento de concreto y después deja unos ductos por la mitad, ya por la mitad, para meter la varilla. Uno mete la varilla y ahí tiene unas tuercas aquí. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, con forma de tornillo. Y entonces con una tuerca por cada extremo, esto lo dije yo en esa clase, uno va apretándolo, va apretándolo, va apretándolo, va apretándolo. Listo. Para que quede esa varilla tensada dentro del concreto. Por eso se habla post-tensada, o sea, después se tensa. O sea, primero se coloca la viga, se mete la varilla y después se tensa. Por eso se habla post-tensada. Porque aquí viene y después lo vas colocando con unas tuercas especiales, tuercas aquí, y lo tensas. Eso es lo que quiere decir. Y la malla de acero electrosoldada son unas mallas como esta, no para zapatos. Ahora les voy a explicar. Son muy delgadas, estas son más delgadas. Se utiliza para las losas, para la torta o la loseta de entrepiso. Esa sí se le coloca las mallas en la bordada. Ya lo vamos a ver. Están los perfiles de acero estructural laminado en caliente, ya lo vamos a ver. Ángulos de acero en L, ya lo vamos a ver. Perfiles de acero tubulares también. Y perfiles de acero liviano galvanizado. Vamos a verlo. Bueno, miren, esto es lo que yo les digo del pavimento. ¿Ver? Aquí colocamos la otra losa. Aquí viene la otra losa, aquí viene la otra losa. Es decir, acá internamente la varilla va por aquí hasta cierto punto. ¿Ya? Estas son losas de acero liso. Profe, qué pena. Eso cuando me habla ahí de pavimento, eso es placa huella, ¿cierto? No, no, placa huella no. Pavimento el que tenemos nosotros en nuestra ciudad, por lo general. Ya, a excepción de la avenida Circunvalar, desde el puente de la 29 hacia Cereté. Ese sí no es. Sí, ya cuando se trata de asfalto, ¿cierto? Ya eso es de asfalto. Usted está en el segundo. Lo que pasa es lo siguiente, que yo doy esto también, explico esto en administración de obra. Y administración de obra lo daba en segundo semestre, pero administración de obra lo pasaron a tercero. Es decir, que lastimosamente para ustedes,
me van a ver la cara en tercer semestre en administración de obras. Y ahí yo les explico eso, ¿vale? Yo les explico eso. Bien. Listo, listo. Está el acero corrugado, que les había dicho. Miren, el acero espiral, o sea, este acero, es decir, esto, no es que se vea ahí, esta varilla va enterrada en el terreno. Aquí habrá una, no sé qué habrán inventado ahí, de pronto habrán fundido como un pilotico de concreto, qué sé yo, no sé, pero cogí esa imagen, y vienen y metieron esa varilla, y esa varilla vienen y la aprietan con tuerca para que esto ajuste. La verdad desconozco qué es este sistema, pero utilicé esto para mostrarles que es helicoidal. Y en la malla electrosoldada, miren, en la malla, esto se paga por metro cuadrado. Tú dices, necesito 50 metros cuadrados y ellos te traen esos módulos y los vas colocando. ¿Ya? Estas son las mallas electrosoldadas que se colocan encima de la losa de entrepiso, en una plantilla de piso. Si tú vas a colocar en un primer piso y quieres colocarla, vas a fundir la plantilla para después colocar la cerámica, tú puedes colocar esta malla electrosoldada mucho mejor y así evitas que se te agriete la plantilla. O puedes utilizar un concreto simple, ¿ya? Una plantilla de concreto simple. Eso es cuestión, depende del estudio. Bien. Tenemos el acero laminado en caliente, o sea, cuando uno funde el acero, listo, y lo pasa por unas máquinas y esta máquina le da el molde. Esta es en forma de I. En forma de I quiere decir así, no sé si, perdonen por el pulso, está así, el perfil. Sino que aquí no se ve. Esto es esto y esto es esto. O sea, en caliente le puedes dar la forma. Y esto es estructural. En forma, en ángulo en L. Esto es en L, mira. O se le dice en ángulo. Es este. Ángulos de acero estructural en L. Son estos. Tubulares. Miren, estos. O sea, pueden hacer tubos. No solamente tubos circulares, tubos cuadrados también. Y estos son las láminas galvanizadas. Estas láminas galvanizadas no son recomendables para elementos estructurales porque son galvanizadas. ¿Okay? Esto ya tiene una cantidad de carbono y una cantidad de acero mayor a este. Este se debilita. Bien. Ay, no tengo no de la garganta, pero bueno, en fin. Hablemos entonces del acero del refuerzo de una edificación. Dígame. Dígame. La parte de los tubulares que explicó que no la escuché. Ah, no, que también pueden ser, mire, estos elementos, todos estos elementos son estructurales, todos, que los tubos en acero pueden ser estructurales. Es más, estos se utilizan en bodegas, en centros comerciales, yo creo que en el terminal lo hay. ¿Por qué? Esto te da un acabado, un gran acabado. Es decir, cuando tú vas a necesitar espacios amplios, no vas a utilizar vigas de concreto y acero embebido. ¿Por qué? Porque se ve muy rústico. Entonces tú lo que haces es reemplazar esos elementos por elementos tubulares o elementos de esto. Tú puedes hacer esto mismo, estas estructuras con ángulos también, pero tubulares, por ejemplo, se ven muy, a la vista pueden ver muy bien. Es decir, no tienes ni que colocar cielo raso, no tienes que pañetar nada, sino a la vista te queda bien. Lo único que tienes es soldarlo, instalarlo y listo. Esto, al igual que los elementos estructurales de concreto reforzado, esto también lo diseña el ingeniero estructural, ¿ya? Estos elementos. Eso lo van a ver en cuarto semestre con el profesor que les dé construcción 4. No sé si sería yo. Por lo general Profe, no. ¿y el galvanizado se utiliza para qué? ¿El qué? Ya. El galvanizado. Mira, el galvanizado no es estructural. El galvanizado te sirve para puertas. El galvanizado te sirve para villacanales laminadas, para las estructuras que soportan los cielorrazos. Eso. Dígame. Profe, ahí usted me recomendaría usar el galvanizado para viacanal o podría coger también tubo PVC. ¿Usted cuál cogería? Lo que tú quieras, lo que te crea. Él es muy liviano. Él es muy liviano. Lo que pasa es que de todas maneras tú tienes que echarle una pintura anticorrosiva. ¿Qué es pintura anticorrosiva? Ese es un color ahí que lo protege del óxido, ya para evitar, como va a estar expuesto a la intemperie,
para evitar que se corroa esto, ¿ya? Entonces tienes que echarle buen anticorrosivo, ¿ya? Miren aquí, vean. Es que miren, estos tubos, ellos vienen, primero lo pintan con anticorrosivo para evitar el óxido, después le tiran una pintura tipo esmalte para que quede así, ¿ya? No es que venga el tubo así, sino que lo pintan. Todo esto es armado. O sea, esto en una parte coloca este tubo, lo unen con este tubo, lo soldan aquí y le dan esta figura. O sea, al igual que el acero que utilizamos en las edificaciones normalmente, esta también se diseña y esto también tiene que tener unas medidas, unas dimensiones de aquí a aquí y unos diámetros de tubería y todo eso para poderlo realizar. El estructural tiene que mostrar un plano, un dibujo donde se muestre eso. ¿Está claro? ¿Listo? Listo, Bueno, profe. hablemos de los aceros de refuerzo de una edificación. Ya les había dicho que todos los elementos estructurales llevan edificación, llevan refuerzo, hasta los no estructurales. Recuerden que elementos no estructurales son, por ejemplo, las columnetas de confinamiento, no es que sean estructurales, son de confinamiento, llevan refuerzo. Los dinteles, que ya habíamos hablado también, llevan refuerzo. Las alfajías llevan refuerzo. Los redoblones llevan refuerzo. Las bigaculatas llevan refuerzo y no son estructurales, son de confinamiento, son de acabado. Estos aquí, por ejemplo, la losa de entrepiso lleva su refuerzo, las vigas llevan su refuerzo, las columnas llevan su refuerzo. Esto hace parte, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama esto? ¿Quién me dice? Profe, yo no veo la pantalla. Piloto, No, no. no ve la pantalla. Pedestal, profe. ¿Por qué? ¿Tienes algún No. problema? ¿Quién me llamó? ¿Quién me habla? ¿Carolina? Sí, Carolina, la clase pasada también tuviste problemas de eso, ¿no? Mira que los muchachos también si ven la pantalla. Mira, a ver, trata de entrar y salir, si quieres. Vuelve y Pero no sé sal. si es un problema de conexión mío, pero no escuché nada. Sí, ¿me escuchan? Díganme si no me escuchan. ¿Aló? Sí, profe, sí se la escucha. Sí, pero ahorita Sí, la se señal. escucha como entrecortado. Bueno, muchachos, de todas maneras, ustedes saben que esto va a quedar grabado y de todas maneras lo que de pronto pierdan allí lo pueden ver en el video, ¿vale? Pedestal, correcto, pedestal. Entonces, pero este pedestal, recuerden que no es más que el inicio de la columna. Esto al final viene siendo la columna. Lo que pasa es que nosotros le decimos a esta primera, como se funde inicialmente, primero hasta aquí, se le dice pedestal, pero viene siendo la columna. ¿Vale? Bien. Entonces, todo eso lleva refuerzo. Todo lleva refuerzo. Aquí lo podemos ver un poco más, como si hiciéramos un escáner de los elementos. Esto es una zapata, lleva refuerzo. Esto es una viga de cimentación, lleva refuerzo. La columna lleva refuerzo. Hablemos de esos elementos. La loseta. Vamos a hacer un recorderis enseguida. Recuerden que la loseta se refuerza generalmente con malla electrosoldada. Esta malla que ustedes ven aquí. Que son sujetadas a los nervios para garantizar la transmisión de la carga. Recuerden, la loseta transmite la carga a los nervios, ¿sí o no? Pero no es que el concreto solamente es que transmite la carga, es más, es el acero. El acero viene, por ejemplo, aquí viene la varilla del nervio, por aquí va una y aquí viene la otra, listo. Y aquí lleva un arito, ahora vamos a hablar de cada eso. Listo. Este refuerzo, y aquí viene la malla. Él debe estar amarrado aquí. Debe estar amarrado, el acero del nervio, la malla debe estar amarrado a estos nervios. Así tú estás garantizando que se está transmitiendo la carga. ¿Ok? Aquí se ve, mire, esta malla aquí y aquí se amarra. En todos esos puntos se amarra. Así estás transmitiendo las cargas. ¿Está claro ese punto? Sí. Ok. Entonces, importante, muchachos, que todas las mallas se amarren en donde hay intersecciones de viga y de nervio, se amarren. ¿Ok? Cuando ustedes estén en la obra y vean eso, que no esté sueldo, díganle, maestro, por favor, amárreme la malla a la vigueta. No, eso no pasa nada, amárrenme. Así sea que no pase nada, amárrenme, porque el que sabe son ustedes.
El que están aprendiendo es ustedes. ¿Ok? No, que el maestro tiene experiencia. Sí, tiene experiencia. Pero si el maestro lo supiera todo, créanme que no existieran estas carreras. ¿Listo? Los nervios. Mire, aquí se ve, aquí está la representación de la malla. La malla se representa así, miren, con una línea así y unos puntitos. Los punticos representan, como estamos haciendo, como si fuera un corte aquí. Los punticos representan las varillas que van en este sentido. ¿Ok? Y esta que se ve larguita aquí, que es larga, esta negrita aquí, representa las mallas que van así. ¿Está claro? Sí. Bueno, y miren aquí que este puntico de aquí, este puntico y este puntico, representan esta varilla y esta varilla del nervio. Listo. Y miren, y esto que ustedes ven aquí en ese es un arito. Ya le voy a un aro, un estribo. Y esta es la representación. O sea, esta es una representación de un nervio con la malla electrosoldada. ¿Ok? Entonces miren que él está pegado a la malla. Cuando hablemos, no le presten atención a las medidas. Cuando hablemos de las medidas de los nervios, si te dicen que los nervios son de 10 por 40, quiere decir que el ancho del nervio aquí es de 10 y los 40 es incluyendo la loseta. ¿Ok? ¿Por qué incluyendo la loseta? Porque el nervio no solamente es el concreto, también es el acero, y el acero queda embebido dentro de la loseta. Entonces la viga como tal uno lo asume que es esto. ¿Está claro eso? Muchachos, ¿alguien que me diga? Ok, listo. Pero ellos se ven en 3D, se ve así, vean. Listo, se ve así los nervios. Bien. Entonces, bueno, reciben las cargas de la malla de la loseta. Como es un elemento delgado, el acero embebido son entre 2 a 4 varillas y sus aros, es decir, cuando hablamos, esto como es un elemento delgado, miren, esto por mucho, llega a alcanzar a tener 15 centímetros. Por mucho. Pero por lo general son de 10 centímetros los anchos de los nervios. Y eso es y esto lo vamos a hablar las clases siguientes. Ustedes me van a diseñar, yo les voy a enseñar a diseñar esos elementos. Entonces. Profe, ¿y estos aros quedan expuestos? No, señor. Vamos a borrar aquí. Vamos a mostrar. Miren que el concreto termina un poco más arriba, un poco más abajo, perdón. Un poco más abajo. Miren que hay un espacio aquí. Miren aquí si se ve. Estos aros no se ven expuestos, nada, no. Bien, estos señores aros que ven aquí en S, pueden ser en C también, o sea, pueden hacer así. Listo. Se le llaman también estribos o flejes. Ojo, ok. Los aros se pueden llamar estribos o flejes. Son en forma de S o C. Estaba diciendo que como son elementos delgados, no van a caber muchas varillas, ¿ya? No puedes colocar, es decir, aquí mira que aquí caben 10 en una varilla, de pronto te cabe otra. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que de pronto? Porque entre varilla y varilla tú tienes que dejar, y ojo con esto, tienes que dejar mínimo 2,5 centímetros de separación. 2,5 centímetros de separación entre varilla y varilla. Si ustedes voy a colocar aquí, y aquí viene una viga y vas a colocar una aquí y otra acá, mínimo entre varilla y varilla, tiene que haber una separación mínima de 2,5 centímetros. O sea, aproximadamente una pulgada. Recuerden que una pulgada es 2,54 centímetros. ¿Por qué? Porque resulta que si lo colocas con menor separación, al momento de echar el concreto, posiblemente el agregado grueso no va a pasar. Y al quedarse obstruyendo allí,
¿qué va a pasar? Que va a quedar abajo, va a quedar un vacío. ¿Ok? Entonces tienes que tener mínimo 2,5 centímetros. Y de aquí hacia afuera tienes que tener un recubrimiento mínimo de 2,5 centímetros. Mínimo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si tú tienes espacio más, tú lo que haces es colocar una varilla en todo el extremo y en todo el extremo y así garantizas el espacio. Tú verificas aquí, si da 5 centímetros, perfecto. ¿Ya? Entonces, como este elemento, miren, como este elemento es muy pequeño, tú tienes que dejar mínimo de lado y lado 2,5 centímetros, ya ahí vas perdiendo 5 centímetros, ¿sí o no? Entonces, si vas a colocar dos varillas, entre esa varilla van 2,5 centímetros, ahí serían 7,5 centímetros. Pero resulta que hay que contar, tener en cuenta el diámetro de la varilla que ocupa espacio. Y también, como esa varilla le vas a dar vuelta con un aro, también le vas a quitar espacio. Entonces, lo recomendable, aquí por lo general siempre se colocan uno, a veces se coloca así, máximo, dependiendo del diámetro de la varilla, uno, y aquí a veces uno, colocan dos y a veces a cada uno. ¿Ya? Ya vamos a ver eso en ejemplos. Creo que no nos alcanza la clase hoy para eso, pero para la próxima clase sí. Lo que dice ahí que es en forma de S o de C en triángulo, puede ser en triángulo porque tú colocas dos varillas aquí y una abajo y una aquí. Entonces el aro te queda así. ¿Listo? O borramos, borro esto. Un momentico aquí. Borrar. O puede ser rectangular y puede tener un arito aquí, una varilla aquí, una varilla aquí, una varilla aquí, una varilla aquí, y entonces el aro es rectangular. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, dice en forma de triángulo rectangular. Las cargas son transmitidas a las vigas. Recuerden, de la loseta se transmite a los nervios, de los nervios a las vigas, ¿sí o no? Principales o cargueras. Miren aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el refuerzo, el acero del nervio, esto es un nervio, para garantizar que se transmita, que lleven las cargas a las vigas, por ende, y yo creo que esto lo había dicho en construcción 1, el refuerzo superior del nervio tiene que descansar en el refuerzo superior de la viga, y el refuerzo inferior del nervio debe descansar encima del refuerzo inferior de la viga. ¿Listo? Entonces, allí garantizamos que la carga se transmite, aunque en el concreto se ve como si fuera, como si estuvieran, como si la viga y el nervio chocaran ahí, pegaran. Pero internamente no es así. Internamente el acero del nervio descansa encima del acero de la viga. Y entonces viene este señor y esta viga y transmite las cargas a las columnas. De esta forma, miren, ahí se ve. Reciben las cargas de los nervios y las transmiten a las columnas. Para esto, el refuerzo de los nervios deben descansar en las vigas, en la viga, y esta última es el refuerzo de la columna. Es un elemento esbelto y el acero embebido puede ser de más de 4 varillas. Miren, esta es la representación de la viga internamente. Aquí está representando el aro que lleva, este es el aro, el fleje o el estribo. Y miren, y esta es la representación de la varilla. No necesariamente va a llevar 4 varillas, posiblemente puede llevar otra varilla aquí, otra aquí, otra aquí. Total, el diseñador, el ingeniero estructural va a garantizar que esto tenga una distancia mínimo de 2,5. Es más, puede haber muchas aquí, otras aquí. O sea, otra hilera de acero, con una distancia mínima de 2,5 centímetros. Eso lo define el estructural. Ya, eso depende de la carga, eso depende mucho de la carga. Si es mucha carga, él puede decir que necesita más varillas aquí para soportar esa carga. ¿Listo? Ahora, más que todo, el refuerzo más importante es el de abajo. ¿Por qué el de abajo? Y presten atención, hagamos que de cuenta que esta es la viga. La deflexión
la tensión, si ustedes aplican una carga aquí, ¿quién tiene más trabajo? Aquí, las varillas de abajo. ¿Por qué? Porque se están deflectando o se están tensando, por decirlo así, esta parte de abajo. Mientras que la de abajo lo que hacen es se van contrayendo. Entonces, estas varillas se colocan para contracción contracción con C. Hagan de cuenta que estoy en párvulo. Contracción, y esta para flexión o tensión. O deflectarse, para evitar la deflexión. Bueno, listo. Estas son las más importantes. Por lo general, estas son de diámetro mayor que las de arriba. Ok. Bien. Seguimos. Las columnas, entonces las vigas reciben las cargas, las vigas transmiten las cargas a las columnas y las columnas transmiten las cargas ¿hacia dónde? Hacia la cimentación. Ok, miren cómo se coloca. El acero llega acá a la zapata por medio de una parrilla. Esto no es lo conveniente. Lo ideal es que la varilla venga aquí, venga por aquí todo completa y después hagas una patica. Esa patica con la misma varilla. Así estás garantizando que estás transmitiendo la carga a la zapata. ¿Ok? Estos se llaman ganchos. Estos señores que ves aquí, que las paticas esas se llaman ganchos. Esto que ustedes sobresalen aquí de los aros, que le había dicho, esto que se ve aquí, se llaman ganchos para que ustedes vayan familiarizándose. Esto que ustedes ven aquí, que sobresale aquí, se llaman ganchos. Bien, entonces reciben las cargas de las vigas y las transmiten a la zapata, su sección rectangular, por lo que el acero embebido puede ser de más de 4 varillas. Lo mismo, es como si hiciéramos un corte aquí y viéramos la columna de arriba hacia abajo. Nos va a mostrar aquí. Miren que tiene varias varillas aquí, muchas varillas, o sea, puede tener muchas varillas más aquí, muchas varillas. Eso de acuerdo al diseño estructural que te dé el ingeniero. Listo, muchas varillas. Es más, les comento, pueden haber otros aros. Y lo voy a dibujar de otro color, azul. Supongamos que puede haber otros aros. Encima de estos aros pueden haber otros aros así en forma de C, amarrando este acero con este, o en forma de S. Ya, o eso vuelvo y les digo, de acuerdo a la carga, y eso se lo dejamos solo a la estructural. O puede ser negro, o pueden ser que aros internos adicionales a esto, que amarren estas de aquí. Como les digo, ejemplo. Miren, miren, aquí está, ¿ver? Aquí se ve la representación. O sea, además de que tiene un aro externo, ellos tienen aro interno aquí y aro interno acá. No siempre, muchachos, no siempre. Vuelvo y les digo, para una edificación de una casa no se necesita de eso. Créanme. Miren, aquí están los aritos. Bien. Bueno, mínimo 4 columnas, 4 varillas. Él puede tener muchas más. Las zapatas, como ya vimos, ella recibe las cargas aquí, las cargas por medio de las columnas, y esto lo recibe una parrilla. No es malla electrosoldada, esto se amarra, esto viene y cortamos la varilla y le damos la forma para que nos dé esto aquí, miren. Aquí transmitimos, así garantizamos transmitir las cargas. ¿Cómo se llaman estos elementos que están aquí y para qué sirven? ¿Quién me dice? Vamos a preguntar. O alguien que me diga. Dígame. Es para que el acero no toque la tierra, pero no me acuerdo ahora cómo que se llama. Son aisladores, correcto. Se zaparon porque iba a preguntar. Son aisladores. Miren, esta es la representación de la parrilla, ¿ve? Las parrillas, o sea, es como si hiciéramos un corte aquí. Vuelvo y explico. Me gusta explicar para que no haya duda. Como si hiciéramos un corte aquí y lo mirábamos por aquí. ¿Qué vamos a ver? Esta varilla que está aquí, ¿sí o no? ¿Qué es esta? Y las que van así, las vamos a ver como punticos. Por eso es la representación. Así se representa.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Para tú aislar esto del solado o del terreno, uno le coloca estos elementos aquí, antes de fundir. Del mismo concreto que vamos a utilizar. Se llaman aisladores o panelitas. Simple, panelitas. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, ella transmite la carga y esta la transmite la carga al suelo, ¿no? Entonces, esto también se elabora. Hablemos de la viga de cimentación. Su función es mantener a toda la estructura para que atada, perdón. Su función es mantener atada la función, atada la estructura para que funcione iguales, evitando grandes asentamientos. Su sección es rectangular, por lo que el acero embebido puede ser de más de 4 varillas. Recuerden, nosotros tenemos una zapata aquí, una carga aquí, otra carga aquí. Recuerden que las cargas no son iguales. Es decir, no se transmite, y eso lo dijimos en construcción 1, no se transmite la misma carga que está aquí, no es la misma carga que puede haber acá. ¿Qué quiere decir? Que aquí esta puede tener mayor carga que esta. Entonces, fácilmente una se puede hundir más que otra. Entonces, ¿qué pasa? Que como las entrelazamos con una viga de cimentación, lo que hacemos es que evitamos que una se hunda más que otra. La idea es que se asienten juntas. Es decir, se asienten quiere decir que no es lo mismo que ustedes cuando usted esté parado en un barro, que ustedes se ponen aquí y va a haber un momento que se van a hundir un poquito, se van a asentar. Pero va a haber un momento que ya llega a un punto que no se va a hundir más. Entonces, la idea es que la edificación, eso por lo general, por el mismo peso, ellas se asienten igual, no que se asienten una más que otra, o sea, que se vaya una zapata más que otra. Entonces, la viga de amarre ayuda a que ellas vayan en pareja, ¿vale? Lo mismo pasa con esto, pueden tener más varillas. La nomenclatura, ojo, importante esto, ¿cómo identificamos esto? Y también lo dije en construcción 1, lo recuerdo totalmente cuando hablamos de procedimientos. Primero que todo, aquí te va a decir el número de la varilla. Este es el número de la varilla. Este es una varilla número 8. Y ya vamos a ver, no sé si eso sí alcancé a decirlo, si no se los digo ahora. La número 8 representa a un diámetro de varilla. Hay diferentes diámetros. De unos más delgados vienen unos más gruesos. ¿Ok? Otros responden a la fábrica donde elaboraron esta varilla. Otros responden a la resistencia. Estos 42 significa 42 megapascales. Eso ahora no vamos a hablar qué significa megapascal. MPa es la resistencia a la afluencia, resistencia que tiene el acero antes de doblarse. Es decir, esto ellos le aplican en un ensayo que le aplican y empiezan a doblar la varilla. Listo. Y empiezan a calcular por medio de una máquina hasta cuánto resiste. Entonces, esta es la resistencia. Y hay otro, aquí no le aparece, que también te aparecen otras letras que, por ejemplo, en este ejemplo dice col, que significa de dónde proviene, colombiano, o si es mexicano. Entonces, a eso se refiere, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, eso. Entonces, vienen de varios diámetros. Vienen de un cuarto, viene de un cuarto de pulgada, viene de 3/8 de pulgada, viene de media pulgada, de 5/8 de pulgada, viene de 3/4 de pulgada, de 7/8, de 1/8, de un cuarto, 1/8, etcétera. Ya lo vamos a ver. Aquí está. Esta es la tabla donde está la numeración. La numeración que les estaba diciendo anteriormente. Este número 8 que aparece en la varilla son estos números. Número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esa forma lo pueden identificar. Entonces, pero nosotros lo conocemos es por pulgadas. No sé si esta clase le había explicado cómo pasarlo de 2 a 1/4 en construcción 1. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí lo dije? No, profe, no, eso no lo vi. Bueno, ok, listo. Bien, entonces, nosotros lo conocemos es de un cuarto, de 3/8, de media, de 5/8, de 3/4. De esa forma lo conocemos. Perdón, no lo conocemos como numeración, pero en la varilla no va a aparecer con el número. Entonces, ¿cómo empezamos a
diferenciar o identificar qué pulgada es? Muy sencillo. Estas varillas van aumentando cada octavo de pulgada. Se va aumentando el diámetro. Cada octavo de pulgada. ¿Cómo así? Como es octavo, ustedes si quieren pueden dividir 2 entre 8. Dividan 2 entre 8. Simplifiquemos. La mitad de 2 es 1. Y la mitad de 8 es 4. 4. O sea, todo esto dividirlo entre 8. Vamos a dividir 3 entre 8. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Queda así. 3, 8. Este 4 entre 8. ¿Está con el celular haciendo qué? 4 entre 8. Simplificamos mitad de 4. 2. 0,8. Mitad de 8, 4, ¿sí o no? ¿Se puede simplificar todavía? Sí. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2, ¿sí o no? O sea que es la de medio. 5 octavos, 5 entre 8, ¿sí o no? No se puede simplificar, 5 octavos. 6 entre 8. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. 7 octavos, no se puede dividir. 8 entre 8, 1. Listo. Las más comerciales son estas. Estas sí las utilizan, sí, pero tienes que pedirla con anticipación mucho. Listo. 1 octavo vendría siendo, ¿qué? Vendría siendo, vamos a sacarlo aquí, vendría siendo 9 es igual a 1 más 8, ¿sí o no? Bueno, esto no lo vamos a sacar, pero esa es la idea. Y los más comerciales vienen siendo estos. Ya para que vayan interpretando. Bien. Borro esto. Borro esto, borro esto. Bueno, listo. Ahora, estos son los diámetros en milímetros. ¿Qué quiere en milímetros? No lo voy a colocar en milímetros porque ustedes se van a complicar la vida. Vamos a sacarlo en centímetros, ¿sí o no? Voy a colocarlo aquí, voy a hacer una hojita aquí. Voy a colocar aquí, voy a ponerlo fraccionario, voy a colocar un cuarto, 3 octavos, ya yo me lo sé, de media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, vamos a poner de 1 pulgada. ¿Listo? ¿Cuánto es eso para que ustedes tengan la idea de cuánto es eso? Recuerden cuánto equivale 1 cuarto, ¿cuánto es? Voy a colocar 1 entre 4, ¿cuánto es? Punto 25. 3 entre 8, ¿cuánto es? Punto 37,5. 1 entre 2, ¿cuánto es? Punto 5. 5 entre 8, ¿cuánto es? Punto 62. 0,6. 3 cuartos, 3 cuartos. 0,85. 5 y este queda 1, ¿sí o no? En realidad, cuando uno habla de un cuarto de pulgada, estamos hablando de 0,25 pulgadas. Cuando hablamos de 3 octavos pulgadas, estamos hablando de 0,375 pulgadas. Cuando hablamos de media, de uno entre 2, estamos hablando de media pulgada, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto equivale a 1 pulgada? 2.8. Ah, ¿viste? Ya se cayó uno. Centímetros, ¿cuánto? Me quedo ahí hasta que no me digan. 2.54. 2.54. Ok. Entonces, ¿cuántas pulgadas tenemos aquí? 0,25, ¿sí o no? Entonces, 0,25 pulgadas, ¿cuántos centímetros son? ¿Qué hacemos? La regla de 3, ¿verdad? Multiplicamos en el cruz y lo dividimos entre el otro. ¿Está claro eso? Quiere decir que un cuarto de pulgada equivale a 0,635 centímetros, es decir, más de medio centímetro, para que ustedes se hagan la idea. ¿Ok? 0,375
Mira, la varilla de 3 octavos equivale casi a 1 centímetro, ¿ve? Da 0,95. La de media tiene que dar, obviamente, la mitad de media pulgada. 1,27. O sea, 1 centímetro más 2 rayitas, más casi 3 rayitas, para que ustedes se alcancen a imaginar eso. La de 5 octavos, más de 1,5 centímetros. El de 3 cuartos, casi 2 centímetros, imagínense, la de 3 cuartos. La de 7 octavos, más de 2 centímetros, 2 centímetros y 2 rayitas. Y la de 1 pulgada, obviamente te va a dar 2,54, es decir, 2,5 centímetros más un poquito más. Para que ustedes se alcancen a imaginar los diámetros o los espesores de la varilla. ¿Ok? Los diámetros de la varilla. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Esto está en milímetros. Esto está en milímetros. 6,4. Vamos a buscar la número 8. Mire, 25,4. Está en milímetros. Si ustedes ruedan este punto hacia acá, te dan centímetros. 2,54, que fue lo que nos dio. Bien. Entonces, las varillas, cada varilla, como tienen diferentes tamaños, diferentes diámetros, ellos tienen un peso diferente. Si nosotros cogemos un pedacito de varilla de 1 metro, de 1 cuarto, va a pesar menos que una varilla de 3 octavos. 1 metro de varilla de 3 octavos. La de 3 octavos va a pesar menos que una varilla de media. La de 5 octavos va a pesar más que la de media y así sucesivamente. Entonces, esta tabla se elaboró para tener claro los pesos de cada varilla. Esta varilla de 1 cuarto pesa 0,25 kilos. O sea, 1 metro de esa varilla pesa 0,25 kilos. Mire que dice aquí kg sobre m. Quiere decir kilogramos por cada metro. No, señor. No, señor. Y aclaro eso. 1 libra no es medio kilo. Y aclaro eso. No quiere 1 kilo, para que aclare eso. 1 kilo no es 2 libras. No es 2 libras, ¿ok? 1 kilo equivale a 2,2 libras. ¿Ok? Si tú dices, vas a la tienda y dices 2 libras de arroz, no te imagines que te van a servir 1 kilo, no te van a dar 1 kilo de arroz, te equivocas. Mejor vas y dices 1 kilo de arroz. Cuando hablas de 1 kilo de arroz, estás hablando de 2,2 libras. No se dejen engañar, denuncien. Bueno, miren, entonces, el que tenga tiendas, sí. Por eso es que se cambiaron las tiendas. Antes las tiendas se utilizaban unas balancitas que uno colocaba ahí y empezaba como un relojito. No, ya se cambiaron las digitales porque aquí se estaba perdiendo. ¿Ok? Aquí se estaba perdiendo eso. Entonces, ¿en cuánto equivale 1 libra? 0,454 kilos. Ya, ahora sí. Creo que es así. Si no estoy mal, 0,454. Y sí, profesor, son como 480 bueno, algo así, gramos. Más o menos. Bien, entonces, muchachos, este es el peso de cada varilla, ojo, de cada varilla de esta, pero por 1 metro apenas. 1 metro. 1 metro. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, tú tienes una varilla de media y tienes 6 metros, lo que tú haces es multiplicar los 6 metros por esto y te va a dar cuánto pesa esa varilla de 6 metros. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, esta tabla es para eso. Profesor, ¿pero para qué se pide eso? Sencillamente porque cuando tú vas a comprar el acero muchas veces, o cuando le vas a pagar al maestro el trabajo de figuración de todo esto, tú se lo pagas por kilo. Entonces tú tienes que saber la longitud de la varilla y tienes que multiplicarlo por el peso. ¿Ok? Seguimos. Características del acero, bueno, vienen chipa, o sea, puede venir en rollos. Mira, estas varillas por lo general solamente son de 3 octavos y de 1 cuarto, ¿ok? Ellas vienen en rollos solamente en 3 octavos y 1 cuarto,
O sea, en chipa viene siendo en rollo. Ya varillas más grandes, más gruesas, de media en adelante, no van a venir en estas en rollo, sino en varillas así largas. Largas de 6 metros, de 9 metros y de 12 metros. Pero estas que están aquí también pueden venir de 6, de 9 y de 12 metros. Ojo, pero también las de 3 octavos vienen en chipa y de esta forma, mientras que las demás solamente vienen en esta. ¿Por qué se utilizan en esta? Porque esta es la que te van a servir para hacer los aros. Estos aros. Las varillas de 1/4 y de 3 octavos son las usadas para hacer estos aros. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto tú cortas la medida exacta para hacer estos aros. Y así te generas menos desperdicio. ¿Ok? ¿Está claro eso? Bueno, entonces, recuerden que las varillas vienen de 6 metros, de 9 metros y de 12 metros. ¿Ok? Y esta de 3 octavos y 1/4 vienen en chipa, pero también pueden venir de esta. Entonces, tú la puedes comprar en chipa, pueden comprarla por unidades o puedes comprarla ya figurada. ¿Cómo así figurada? Tú puedes pedirle a una empresa, le llevan los planos, le muestras los planos de diseño, le muestras esto, por ejemplo, esta figura, con las medidas, claro está, o las figuras de este aro, ¿ok? Y ellos enseguida, ellos vienen y te hacen la figura y te la llevan a la obra y tú les pagas por kilogramo, lo que pese eso. Para eso, el almacenista debe tener una balanza ya para pesar eso. O, por el contrario, el ingeniero o el inspector ya debe calcular esto. Y les tengo una noticia. Van a calcularlo ustedes en la próxima clase. Bien. Entonces, vamos a hablar, nos faltan 17 minutos. Vamos a hablar de, bueno, ya hablamos de la forma como se puede conseguir. Hablemos de unos términos, flejes, llamados también estribos o aros, utilizados para soportar los cortantes de elementos. Miren, muchachos, y quiero entrar, y yo por ahí tengo un video, de pronto se los doy la otra clase, o no, yo creo, no se los di la clase pasada. No, mentira. Estoy confundiendo, eso lo di en construcción 4. De pronto les traigo un videito cuando el concreto, esta es una viga, listo. Esto, supongamos que aquí tiene una columna y esta es una columna, listo. Cuando le aplican una carga aquí y le vamos aplicando una carga, él trata de despertarse, ¿sí o no? Pero cuando la carga es demasiado, él empieza a partirse ahí. Se va partiendo ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué sucede esto? Por falta de estos aros, de estos estribos. ¿Ya? Por falta de estos estribos garantizan que esto no suceda. Que esto no suceda. ¿Ya? Estos aros. Se habla de cortante porque esta carga trata de cortar la vida, de partirla, mire, partirla. Entonces, estos aros evitan que eso suceda. En la próxima clase, yo les voy a hacer una imagencita, una representación de una viga, cómo actúa con la fuerza, para que ustedes interpreten más eso. Entonces, recuerden, muchachos, esto se le llama flejes, estribos o aros. ¿Ok? La parrilla, este término se llama parrilla, refuerzo de una zapata o losa de cimentación. Recuerden que los diferentes tipos de cimentación puede ser zapata aislada, zapata corrida, losa de cimentación. Cuando una losa grande, es decir, cuando es una zapata, es como si fuera una zapata enorme, también lleva parrilla. Traslapos. El traslapo no es más que la unión de una varilla con otra varilla. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta columna y resulta que esta columna tiene 15 metros, de aquí hasta acá tiene 15 metros. Y nuestras varillas tienen ¿cuánto? Máximo tienen 12, ¿sí o no? Entonces tú vienes y coges la varilla y resulta que los 12 metros te llega hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Para que te llegue, tú tienes que hacer un traslapo, o sea, una unión con la varilla. Esa unión la amarras en los extremos y en la mitad. Lo amarras con un alambre. Ese alambre es alambre negro número 18 recocido. Así se conoce.
Listo. O le hacen lo soldas también, pero ese es un trabajo mucho más dispendioso, más complicado. Y hay otros que se pueden hacer con unas tuerquitas. Recuerdan que hay una varilla helicoidal, que es de rosca. Tú puedes tener esta varilla y esta varilla helicoidal y tú puedes colocar un tornillito aquí, que lo colocas y lo unes y lo vas eh, moviendo, girando y se van tensando. Esa es otra. Pero la más usual es amarrado en alambre. Profe, Dígame. en caso de, por ejemplo, de una columna, ¿eso se ensambla abajo, por ejemplo, para añadirle o ya estando arriba? Muy buena pregunta. En la columna, trata de, en lo posible, de armarlo ya instalado. Es decir, tú primero instalas la primera parte y como vas a amarrar esta parte, ya después cuando tengas listo esto, amarras esto. ¿Por qué? Por facilidad de instalación. Porque es que si lo amarras todo, al momento de instalar se vuelve más complicado. ¿Ya? O sea, se vuelve más engorroso montar todo eso. ¿Ya? Listo. Bueno, los ganchos, ya les había dicho, estos ganchos, esto se llama gancho. Esto que ustedes ven aquí son ganchos, listo. En los terminales del refuerzo para evitar el deslizamiento de la varilla. Es como si esto fuera la varilla. ¿Ya? Esto ayuda a la varilla corrugada, ayuda a que la varilla no se mueva. Como lo anclas aquí y colocas este gancho, la varilla no se va a mover así, porque estás anclada. ¿Listo? Entonces, esos ganchos, ojo, esos ganchos tienen que cumplir unos ángulos. Y esto lo determina el estructural, no lo determinamos nosotros. Esos ángulos pueden ser de 90, por ejemplo, cuando el gancho viene aquí y este es de 90, como este. Este es de 90 grados. Este es de 180 grados, mira, 180 grados. Eso lo determina el estructural. Es como si esta varilla, esto fuera así en vez. ¿Ok? Y también lo tenemos a 135 grados. 135 grados, te colocan aquí, bueno, aquí, él saca el ángulo aquí y te da 135 grados. Esto se utiliza más que todo para los aros. Si se dan cuenta, los aros no los colocamos así, ni los colocamos así. Los colocamos con un ángulo. Y eso ya están expertos los herreros, están expertos en esa parte. Listo. Entonces hay que respetar esos ganchos. Todos los elementos estructurales deben terminar con un gancho. Todos. Recubrimiento. Separación mínima que debe estar embebido en el acero del concreto. Es decir, este de aquí a aquí debe haber un recubrimiento. ¿De cuánto mínimo? ¿De cuánto mínimo? 2 centímetros, 1.5. 2,5 centímetros o 1 pulgada. ¿Ok? Pero ojo, esto también depende del el estructural. Resulta y acontece, como, y me voy acá rápidamente. Miren esto. No sé si alcanzan a ver aquí. Miren las vigas. Miren las vigas que aquí se doblan. ¿Por qué? Porque es que va a haber un momento que las varillas van a chocar con las varillas de aquí. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Cambiarles el recubrimiento, de pronto a las columnas, a las vigas el recubrimiento sea mayor para que ellas puedan meterse dentro de la columna. Si tienen el mismo recubrimiento de las columnas, no van a encajar, tendrías que doblarla. Listo. Entonces, este recubrimiento puede variar. Lo que les digo es que tiene que ser como mínimo de 2,5 centímetros. ¿Ok? El recubrimiento de acá, de una zapata aquí, mínimo debe ser de 5 centímetros, que se colocan lo que es la panelita. ¿Ok? Entonces, recubrimiento. Ojo, refuerzo longitudinal. Cuando hablamos de aquí hablamos de flejes, de estribos o aros, ¿sí o no? Los aros que van aquí. Pero este refuerzo que va en toda la longitud del elemento se llama
se le dice refuerzo longitudinal. ¿Por qué refuerzo longitudinal? Porque va en toda la longitud del elemento. ¿Está claro? Cuando yo hable, ¿cuál es el refuerzo longitudinal? Es este. ¿Ok? Cuando yo les diga, vamos a ver. Si yo señalo aquí que esta varilla es de 5 octavos y yo les digo, ¿cuál es el refuerzo longitudinal de la viga tal? Ustedes vengan acá y ven aquí, es de 5 octavos. ¿Cuántos son de 5 octavos? 1, 2, 3, 4. Listo. Así de sencillo. Refuerzo longitudinal. Bueno, otras informaciones. Bueno, los ganchos. Estos ganchos, ojo, estos ganchos que ustedes ven aquí, estos ganchos deben tener unas medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Aquí les doy la tabla. La varilla número 4, si vas a utilizar varilla de 1/4, el gancho, si es de 90, es de 15. Si es de 180, tiene que ser de 10 centímetros. Y si es de 135, de 10 centímetros. 15, 10 y 10. O sea, si es así, 15. Si es así, 10. Y si es así, 10. Eso es lo que quiere decir. Aquí están las de 3 octavos, la de media, la de 5 octavos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información tengan en cuenta. Aunque esto es las longitudes de los ganchos mínimas. Es decir, el estructural de ahí puede hacerlo mucho más largo. ¿Ok? Y los traslapos, estos traslapos, miren, aquí está. Si el traslapo vas a colocar de 3 octavos, vas a traslapar de 3 octavos, 3 octavos, 55. Si es de media, 60 centímetros. Si es de 5 octavos, 75, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú vas a unir, porque en columnas puede suceder que la varilla de acá sea, por ejemplo, de 1 pulgada y la varilla de acá, que vas a traslapar, sea de 3/4. Entonces, si es así, siempre la que manda es la mayor. Es decir, el traslapo va a ser de 1,40 en este ejemplo. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esa información. Miren, recuerden que cuando yo dije que el acero se utiliza para estructuras y también para herramientas, mira, el acero, este señor se llama grifo, que sirve para doblar la varilla, para figurarla, ayudada con tubo. De esa forma, tú figuras la varilla también. También utilizas una máquina dobladora, donde esta máquina metes la varilla aquí y con un tubo le das la figura. Le puedes dar esta figura. Ok. Miren, aquí está no me da tiempo de mostrarle el video. De pronto se lo muestro la próxima para mostrarle cómo se figura eso. Y está el señor bichiroque, que también se hace con la varilla. Miren, una varilla corrugada de 3 octavos, si no estoy mal. Y le dan la filo aquí, y esto es lo que ayuda a amarrar el hierro. En la próxima clase, o si no, si quieren, vayan viendo estos videos. Próxima clase, si quieren, les muestro estos videos porque no nos alcanza. ¿Listo? Y listo, muchachos. Esto también se amarra con un clavo de 4 pulgadas. Un clavo de 4 pulgadas, sí, pero se te vuelve más complicado. Entre más largo sea, se te hace más fácil amarrar. Si tú vas a amarrar bastantes aros, te queda más fácil con el bichiroque. Listo. La próxima clase les muestro los videos para que lo vean y ya nos vamos a un planito para la representación, no nos alcanzó, para la representación de esa viga. Ya, aquí están ya mostrando esto, van a aprender a hacer eso, a las zapatas, a las parrillas de las zapatas, a las vigas, cómo se ven los nervios, cómo se ven las vigas, todo eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a interpretar este plano, van a interpretar cómo se ve estas vigas y listo. Y vamos a sacar cantidades de acero. Vamos a sacarle cantidades de acero ya para la próxima clase. Listo. Bueno.